Bueno, vamos a continuar, ¿sale? Ya que se vayan incorporando. Entonces, finalizamos pues con la explicación del procesamiento alternativo. Les voy a solicitar que por favor lean el artículo que les envié. Estaba en el chat anterior. Espero que sí hayan podido bajarlo y si no, José, por favor me hace favor de compartirlo, ¿sí? Entonces, eh, o alguien que lo haya. ¿Sí? Sí, estaba subido. Sí me lo marcaba, pero a ver, se los vuelvo a colocar. Doctora, si es el del spacing, yo lo tengo. Si quiere, ahorita lo comparto en ¿Sí? el grupo. Ay, gracias. Sí, era el del spacing alternativo. Muchas gracias. Ok, entonces, continuamos. A la par, pues también podemos encontrar, bueno, con el spacing alternativo, finalizamos propiamente lo que es la maduración de los RNAs mensajeros. Sí, según yo. A ver, pero igual, permítame. Según yo sí, pero se me hace que no, ¿verdad? Ahí va. Perdón, ¿eh? Pensé que ya estaba. Ya está, listo. Entonces, ya está. ¿Sí? Entonces, el splicing alternativo y el splicing normal que vimos hace ya también en la mañana, pues con eso finalizamos la maduración de los RNA mensajeros, llevado a cabo principalmente por la RNA Pol 2. ¿Sí? Entonces, bueno, el transcrito llevado por la RNA Pol 2. ¿Sale? Y continuamos entonces con la transcripción y el procesamiento de los RNAs ribosomales o pre-RNA ribosomales generados principalmente por la RNA polimerasa 1. ¿Sí? Dígame. Del normal. De nada, chica. Porque no supe quién me habló, perdón. ¿Quién me habló? Muy entusiasta. Ah, Valeria. Sale, pues, Valeria. Identifíquense, por favor, porque nada más detecto ciertos tonos de voz de ciertas personas, no de todos. Entonces, sí, Valeria, son del splicing normal, ¿sí? El repleciosoma, ¿sí? Que une específicamente a esas unidades U1, U2, U3, U4, U5, U6, el del corte y empalme, ¿sale? Entonces, bueno, continuando con esta parte del procesamiento, transcripción y procesamiento, pero ahora para los RNAs ribosomales, esta transcripción es llevada a cabo específicamente por la RNA polimerasa 1. ¿Ok? Lo que nosotros podemos observar prácticamente en esta imagen es que estamos partiendo del ADN, aquí 5', 3' y 5', 3', solamente que aquí lo vemos enlazado. Igual que para los RNAs mensajeros, existe un sitio de unión a la RNA polimerasa, ¿sí? Y ese sitio de unión es un sitio promotor, ¿sí? El promotor del RNA ribosomal. ¿Qué es lo que va a ocurrir primero? Primero debe de existir también un ensamblaje, un reconocimiento, ¿sí? Hacia la secuencia de ADN que va a ser transcrita a RNA mensajero a partir del reconocimiento del promotor. Cuando se reconoce al promotor, ¿sí? Eh, a este sitio promotor, pues vamos a encontrar que se van a unir principalmente estos factores de unión arriba, denominados UVF, ¿sí? Para que no suene como una V, ¿sí? UVF, ¿sí? Que son factores de unión
río arriba. ¿Por qué río arriba? Porque se van a localizar hacia el extremo 5', ¿sí? Entonces, estos factores de la transcripción VF son requeridos, sobre todo, para que se pueda llevar a cabo la expresión de los RNA ribosomales. Entonces, también existe, ¿sí?, la incorporación de las proteínas de unión al ADN. ¿Recuerdan que estas proteínas de unión también estaban en la RNA polimerasa 2? Bueno, pues aquí también las vamos a tener, porque entonces estas TBP reconocen a sitios promotores. Y entonces vamos a encontrar que cuando se encuentra prácticamente los factores VF y los factores TBP, se genera entonces un factor selectivo multimérico denominado SL1, ¿sí? Este factor selectivo, ¿sí?, pues prácticamente es el factor que se une al sitio promotor. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando que la unión de VF y que la unión de TBP, pues prácticamente reconocen sitio promotor y se unen al DNA. Cuando esto sucede, se incorpora entonces la RNA polimerasa. Dice, ok, ya puedo entonces reconocer al factor de la transcripción que reconoció al sitio promotor y que por lo tanto ya puedo acoplarme a estos y poder leer, ¿sí?, la cadena molde de DNA y sintetizar RNA ribosomal. Hasta este momento, ¿sí?, están unidas, y a diferencia de la RNA polimerasa 2, la RNA polimerasa 1, para su activación e iniciación del transcrito, ¿qué creen? No requiere de ATP, únicamente del reconocimiento de estos factores, es decir, que se lleve a cabo este ensamblaje en el sitio promotor, ¿sí? Y entonces, pues prácticamente vamos a tener estas bases río arriba, donde se encuentra el promotor, el RNA del promotor, perdón, el promotor para sintetizar RNA ribosomal, ¿sí? Y generar al transcrito. ¿Qué transcrito? Pues los RNA ribosomales 18S, 5.8S, 28S, ¿sí?, de la subunidad, pues mayor, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos entonces es prácticamente que cuando se genera este pretranscrito de RNA ribosomal 45S, ¿sí?, pues también vamos a generar, bueno, no vamos a generar, sino que va a estar presente un sitio de terminación, ¿sí?, para el factor específico que está unido'. El extremo 3'. Y entonces lo que va a ocurrir, ¿sí? ¿Sí? Perdón, estaba tomando agua. En esta parte, ¿sí? ¿Cómo creen que se les va a ver? Ahí va, ¿sí? Bueno, les comentaba, ¿sí?, que entonces tenemos, debe de estar ensamblado propiamente el factor, ¿sí?, de la transcripción UBF, que es un factor de unión río arriba, porque río arriba se encuentra el promotor para sintetizar el RNA ribosomal. ¿Río arriba de quién? Pues río arriba de esta molécula que es ADN, ¿sí? A la par, se ensamblan las proteínas de unión a ADN en el sitio promotor, ¿sí? Y cuando estas se encuentran, se les denomina que es un factor selectivo de la transcripción, ¿sí?, de RNAs ribosomales.
¿sí? Y entonces la RNA polimerasa los reconoce y se acopla. Una vez acoplada, puede dar inicio a la transcripción de los RNA ribosomales. Mencioné que a diferencia de la RNA polimerasa 2, que sintetiza mensajeros, esta RNA polimerasa 1 no requiere de ATP, ni para la activación, ni para la iniciación de la transcripción de RNAs ribosomales. Entonces, se genera, pues propiamente, un pretranscrito. Ahora estoy aquí, donde puse este ojito. Un pretranscrito de RNA ribosomal de tamaño 45S. Pero en este pretranscrito, pues obviamente, vamos a tener también quien termina la transcripción de esos RNAs son principalmente factores específicos de terminación que se van a unir específicamente hacia el extremo 3'. Y entonces, cuando esto sucede, pues entonces ocurre una metilación. ¿En dónde? En la región 28S del ribosoma, ¿sí? De ese RNA ribosomal. Y se generan entonces, pues aquí prácticamente a través de esta metilación se puede liberar a través de RNPs, ribonucleoproteínas pequeñas, ¿sí? La liberación de RNAs maduros ribosomales, como las subunidades 18S, 5.8S y 28S ribosomales. Pero previo necesitó existir una metilación para que se reconocieran y pudieran eliminarse estos intrones que estaban presentes. ¿Sí? Entonces, en resumen, la RNA polimerasa 1 no requiere ATP para activar ni para iniciar la transcripción. Se requieren de factores de terminaciones específicos en el 28S que lleven a cabo metilación y con eso específicamente lo flanquean, ¿sí? Ribonucleoproteínas nucleares que van a llevar a cabo pues el splicing, ¿sí? La eliminación de estos intrones, como ya lo vimos hace un momento. ¿Vale? Y luego entonces finalizamos. Dígame, Galilea. Perdón, doctora, cuando ya se hace el splicing, ¿se liberan RNA ribosomales maduros? Sí, así es. Gracias, Lo estamos viendo aquí, donde estoy poniendo el ojito. ¿Sí? Aquí están. Se liberan los ribosomales maduros 18S, 5.8S y 28S de eucariotas. ¿Sale? Sí, gracias, doctora. De nada. Doctora, ¿Recuerden? ¿Sí? ¿y aquí también se tiene que hacer la poliadenilación y la formación de la caperuza o aquí no? No. No, en estas no se lleva a cabo cuestiones de poliadenilación. ¿Sí? Entonces aquí es prácticamente la formación del transcrito primario y sobre el transcrito primario se genera el splicing. ¿Sí? Sí, gracias. Y, de nada. Y entonces generamos, pues, posteriormente, los transcritos y el procesamiento de los RNAs transcripcionales. Y estos RNAs transcripcionales son generados por la RNA polimerasa 3. ¿Ok? Entonces, en la transcripción, ¿sí? De RNAs transcripcionales, RNA ribosomales 5S y RNAs pequeños nucleares, ¿sí? Pues se puede utilizar a RNA Pol3. Fíjense aquí que estoy hablando de RNAs, algunos ribosomales, donde pudiese ocuparse la Pol3. Eso es rara vez, ¿sí? Pero puede suceder. Generalmente, la Pol2 se encarga exclusivamente de los ribosomales y la Pol3 exclusivamente, perdón, dije la Pol2. La Pol2 mensajeros, la Pol1 ribosomales y la Pol3 de transferencia. ¿Ok? Y pues prácticamente
lo que estamos visualizando en esta imagen, vemos aquí de 5' a 3' y de 5' a 3', aquí lo vemos enrollado todavía, este ADN, ¿sí? Observamos entonces nuevamente el complejo, todo esto es un complejo, ¿sí? De inicio de la transcripción, conformado principalmente, primero, por las proteínas de unión al ADN que reconocen, ¿sí? Aquí le denominan la caja A y la caja B, ¿sí? Que van a ser específicamente los sitios promotores de la transcripción. Encontramos entonces factores de la transcripción 3B, 3C, 3A, ¿sí? Y la RNA polimerasa. Entonces, una vez que este complejo de la transcripción está formado y unido al ADN, pues comienza lo que es la transcripción, solo que para que pueda dar inicio la transcripción, necesita liberarse al factor de transcripción 3A. Sale este factor de la transcripción, que es el que mantenía aquí parada hasta que se reconociera toda esta parte del sitio de inicio de la transcripción. Una vez reconocido, ya no es requerido y entonces empieza a existir, aquí nos indican, donde estoy subrayando, donde dice +1, la transcripción. ¿De quién? Pues de los RNAs transcripcionales. La señal de terminación de los transcritos de RNA transcripcional está dada principalmente por una señal de poliuracilos, no una horquilla como se daba específicamente en el RNA mensajero, ¿verdad? Que generábamos pues por ahí una horquilla. Cuando se localiza esta secuencia de poliadenilación, perdón, de poliuracilos, aquí son poliuracilos, pues entonces se liberan, ¿sí? Bueno, se termina la transcripción y empieza lo que es el procesamiento, es decir, la maduración. ¿De quién? Pues del pre-RNA transcripcional. Y déjenme ponerlo aquí en grande para que se vea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El procesamiento ocurre en el nucleoplasma, ¿sí? Tenemos el transcrito primario. Aquí observamos de 5', vemos aquí esta parte, la voy a ir pasando aquí con la manita, 5', 5', ¿sí? Y que va viajando específicamente hacia el 3'. Hacia el 3', aquí vemos a 2 unidades de uracilo, solamente por poner un ejemplo, pero recuerden que es una terminación de poliuracilos, ¿sí? Uracilo N. ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos que esta parte que vemos aquí sin color verde, pues es un intrón, ¿sí? Encontramos en color verde los que son exones. Y aquí vemos pues otro intrón y otro exón, ¿sí? Entonces aquí se ocupan algunas enzimas como RNAsas, ¿sí? Que van a cortar específicamente a toda esta región que se encuentra hacia el extremo 5'. Esta RNasa es una ribosima. ¿Qué quedamos que era una ribosima? Una RN con función de sí, pero que no era proteína. ¿Cómo otra vez? Una RN con función de catalítica. Así es, un RNA con función catalítica, ¿verdad? Con función enzimática. Entonces, esta RNasa, que es una ribosima, se va a encargar de cortar, ¿sí? Esta parte que estoy señalando aquí con la manita. Espero que sí la puedan ver en el aula de clase. ¿Sí? Entonces, y
encontramos ahora también a esta es la RNasa P, y encontramos a una RNasa D, que se va a encargar la RNasa D al extremo 3' de poder cortar a este sitio de poliuracilos. Y la RNasa P actúa hacia el extremo 5'. ¿De quién? Del exón. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se genera? Pues se genera un corte, ¿sí? Y específicamente hacia el extremo 3', ¿sí? Lo que se adiciona, ¿sí? Es un sitio, son 3 sitios de unión de citosina, adenina, ¿sí? Y esta adición ocurre principalmente por una RNA de transferencia o un tRNA nucleotídil transferasa. Transferasa porque está transfiriendo a estos 3 nucleótidos a donde se encontraba específicamente el sitio de poliuracilos, ¿sí? Y los vemos marcados acá en rosa, en esta parte. No hay que perder de vista al intrón, porque todavía nos falta remover este intrón. Entonces, ¿qué vemos aquí hacia el intrón? Bueno, hacia el intrón podemos observar todavía, ¿sí? La remoción, bueno, en esta parte que vemos que son uracilos, adeninas y que finaliza pues, con algunas adeninas, ocurre lo que es un splicing, una maduración, pero no ocurre a través del mecanismo que hemos visto, sino que tiene entonces, no ocurre a través de un espliciosoma, sino a través de un mecanismo especial. Hasta aquí, ¿preguntas? Gracias. Sí, entonces, veamos. En este caso, ¿sí? Pues vamos a continuar nuevamente con lo que es, pues, este procesamiento, ¿sí? En donde vemos la acción, como ya mencionamos, de RNasas al 5' hacia el 3' también. Y lo que sucede con este intrón es que va a ser removido por una acción de una enzima endonucleasa. Recuerden ustedes que la acción endonucleasa, ¿sí? Es esas enzimas que son capaces de cortar de manera interna, ¿sí? Entonces aquí existe pues prácticamente la acción de una endonucleasa que va a remover a esta parte del intrón y que lo que va a restar específicamente pues será generar un enlace fosfodiéster entre el extremo 3' del exón 1 y el extremo 5' del exón 2. Permítanme, voy a dejar de compartir un momento. Bueno, aquí está. Voy a compartir.
Doctora, disculpe. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no alcancé a escuchar bien. Dijo que se generaba un enlace fosfodiéster entre los exones. Sí. Gracias, doctora. Aquí está. ¿Sí? Entonces, en esta imagen, ahorita la voy a ir bajando poco a poco. Les paso esta página. Una vez si quieren. Está nada más bonito para que vean cómo. A ver, ¿dónde está el chat? Aquí está el chat. Sí. Sobre todo porque está muy informativa. ¿Sale? Me gustó la imagen. Está muy explícita. Lo que mencionamos hace un rato es que al extremo 5' del RNA de transferencia, pues va a existir la remoción de esta unidad y así el extremo 3' donde se encuentra el sitio de poliuracilos también va a ser removido a través de la RNasa P y la RNasa D correspondientemente, ¿sí? Y que iba a haber la transesterificación, ¿sí? Para incorporar un trinucleótido de adenina, citosina, citosina, que va a reemplazar a la unidad de poliuracilo que se encontraba al extremo 3'. Y que nos queda entonces esta parte de lo que es el intrón, visto aquí en rosa. Entonces aquí existe el efecto o la incorporación de una endonucleasa, donde esta endonucleasa son principalmente, las endonucleasas son enzimas que cortan al interior y las exonucleasas son enzimas que cortan desde el exterior, que van degradando desde el exterior, ¿sí? Entonces, principalmente esta endonucleasa pues reconoce este sitio de intrón. ¿Por qué lo reconoce? Porque son endonucleasas específicas. Cuando lleguemos a la parte de enzimas de restricción, veremos que esas enzimas de restricción reconocen sitios específicos porque tienen actividad endonucleasa, ¿sí? Que únicamente van a actuar donde reconozcan el sitio de acción. Por eso las enzimas son tan eficientes, porque no pueden cortar en ningún otro lugar que no reconozcan o no pueden actuar con algún sustrato que no reconozcan. Son altamente selectivas para su sustrato y en este caso para su sitio de reconocimiento. Y este sitio de reconocimiento pues es específicamente el del intrón, ¿sí? Entonces, con base en ello, pues corta específicamente hacia el extremo 5' del intrón y hacia el extremo 3' del intrón, liberándolo. Y en la parte de negro, pues tenemos las secuencias de los codones, ¿verdad? Me queda aquí, vengo aquí de 5' y me queda un OH libre al 3'. Y luego, ¿sí? Del 5' tengo un OH libre y pues para llegar al 3'. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues debe de ocurrir específicamente la unión de estos dos sitios, del 3' y de este 5', ¿sí? Y esa unión debe de darse a través de un enlace fosfodiéster. Para ello, se ocupa entonces una enzima llamada fosfodiesterasa cíclica, ¿sí? Esta fosfodiesterasa cíclica lo que va a generar entonces, ¿sí? A través de una sinasa, que también es ocupada, y una incorporación de ATP que se requiere para la formación del enlace fosfodiéster, ¿sí? Se va a llevar a cabo entonces la formación de este enlace. Acá lo vemos donde está esta P, aquí en azul, es donde se está llevando a cabo pues la formación de ese enlace. Y de esa manera se cierra pues prácticamente la unión de ¿quién? De los exones que vemos en color negro. ¿Qué se ocupó? Bueno, después de la endonucleasa se ocupa esta fosfodiesterasa, ¿sí? Para poder entonces
dejar el grupo fosfato en el 2' y dejar libre al OH en el 3', porque aquí estaba un fosfato que unía al 2' y al 3', ¿sí? Y luego a través de una sinasa, las sinasas, ¿sí? Son enzimas que actúan con grupos fosfato, requiere ATP. ¿Para qué? Esta sinasa transfirió un grupo fosfato hacia el 5'. Y entonces ahora aquí ya tengo, ¿sí? El grupo fosfato en el 2', en el 3', ¿sí? Y lo que va a ocurrir aquí ahora es que va a ser la acción de una ligasa y una 2' fosfatasa. ¿Por qué? Porque debe de existir la translocación de este grupo fosfato hacia el 3' y con la ligasa unir a esos dos grupos fosfato para la formación del enlace fosfodiéster. Recuerde que los enlaces siempre van de 5' a 3'. Si lo dejamos en 2', no va a haber, no va a ser funcional. ¿Sí me explico? Sí, doctora. ¿Sí? Bueno. Ahora pues, porque entonces luego, a ver, Alfonso. El que va a agregar el enlace fosfodiéster es la sinasa más ATP o la fosfodiesterasa. La que va a generar el enlace fosfodiéster es la ligasa. La ligasa es la que se va a encargar de unir, ¿sí? Al extremo 5' con el 3' a través de un fosfodiéster. Por eso, aquí en el extremo 5, aquí, sitúense aquí donde estoy circulando con la flecha, está entonces ese grupo fosfato en el 5'. Pero al 3' no hay. Por eso se requirió de la acción también de una 2' fosfatasa. Esta 2' fosfatasa se encargó entonces de transferir este grupo fosfato al 3' para que ahora sí la ligasa pudiera unir a 5' con 3' a través de un enlace fosfodiéster. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, pues esta es la forma de maduración de, déjenme dejar de compartir y compartirles ahora la presentación. Alfonso tiene la mano levantada. ¿Todavía queda algo? No, doctora, ahorita la va. ¿No? Ah, ok. Perdón, es que lo vi. Luego no veo quién la tiene levantada o salen por aquí. Entonces, aquí estamos hablando que la forma de maduración del RNA de transferencia no ocurre por espliciosoma, sino que ocurre específicamente a través de una endonucleasa. ¿Sí? Una endonucleasa, una sinasa, una ligasa, ¿sí? Y una 2' fosfatasa. ¿Sale? Bueno, una vez que ya se encuentran maduros nuestros RNAs, pues hay que hacerlos que viajen al citoplasma, porque en citoplasma es donde se van a encontrar con los ribosomas para poder ser traducidos, ¿sí? Me quedan 3 minutos. Cuando finalicen esos 3 minutos, ¿continúo de forma inmediata? ¿Todavía no pasan los 40 minutos o ya? O igual vamos a dar 10 minutos, José. Ah, ok. Ok, entonces dejo de compartir y 10 minutos y regresamos. ¿Sale? Ok. Finalizo la llamada. Los veo ahorita aquí a las 6:42. A few moments later. Muy bien. Una vez que han sido, se ha llevado a cabo el proceso de maduración, vamos a compartir pantalla. Por favor, me avisan cuando pasen, no sé, o falten 5 minutos. Ya saben que luego me entretengo en esto y se me va para poderlos dejar ir.
y que entreguen el aula. ¿Sale? Entonces, ya estamos viendo la pantalla todos, ¿verdad? Sí, ya se ve. Una vez que se lleva a cabo lo que es el proceso de maduración, pues está listo el RNA mensajero, ¿sí? Para poderse transportar a citoplasma o citosol y poder ser traducido en ribosoma. Solo que para ese viaje que va a realizar, pues necesita pasar por los poros membranales. Primero, de la envoltura nuclear, vemos aquí el nucleoplasma y cómo va a pasar específicamente del nucleoplasma al citosol. Si nosotros representamos aquí a la célula, vemos aquí entonces a esto que es el núcleo, y en núcleo pues encontramos igual que está recubierto por una membrana nucleolar, ¿sí? Y que pues esos RNAs que se sintetizaron en núcleo, pues tienen que viajar ahora al citoplasma, ¿sí? O al citosol. Entonces, para ello se requiere pues de un complejo. ¿Qué complejo? Pues ocupamos, ¿sí? Un complejo de ribonucleoproteínas mensajeras, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pues vamos a tener, obviamente, al RNA maduro, a las ribonucleoproteínas y a las proteínas CBC, ¿sí? Estas proteínas CBC son proteínas, ¿sí? Que pues prácticamente van a mediar el paso del RNA mensajero entre el citosol, perdón, entre el nucleoplasma al citosol, ¿sí? Lo que nosotros podemos observar aquí es ese complejo, ¿sí? De las ribonucleoproteínas mensajeras, el RNA, que lo vemos en color negro, y las ribonucleoproteínas mensajeras en color rojo, y la CBC en azul clarito. Entonces, lo que nosotros vemos aquí en amarillo son principalmente esos poros de la membrana nucleolar para pasar a citosol. Obviamente que aquí este RNA ya es un RNA maduro, es decir, que no tiene intrones, ¿sí? Y pues prácticamente desligado, pues obviamente de lo que va a ser el esplesiosoma. ¿Quién es el esplesiosoma? Pues estas RNPs, que cuando va a pasar específicamente el RNA a través de este poro, pues existe este sistema de vigilancia que se le denomina exosoma, ¿sí? Entonces, este sistema de vigilancia exosoma, ¿sí? Pues prácticamente está vigilando, obviamente, que esas RNPs no pasen a través del poro membranal y que lo único que pase, pues, sea específicamente RNA maduro. Entonces, aquí vemos únicamente el paso de ese RNA maduro a través del poro membranal y la liberación, conforme va entrando al poro membranal, se van liberando esas proteínas ribonucleares, ¿sí? Y entonces, pues se lleva a cabo esa exportación directamente a citoplasma. Ahora, una vez que ha llegado a citoplasma, pues entonces NPC transporta activamente a este RNA mensajero, ¿sí? Y lo que va a suceder entonces es que va a existir primero, pues un intercambio, ¿sí? De estas proteínas RNPs por específicamente proteínas transportadoras. Lo que estamos observando aquí en negro, ¿sí? Son las, perdón, hace rato dije que era el RNA, ¿verdad? No, son proteínas transportadoras y lo que vemos en la línea azul aquí, ¿sí? Y aquí, bueno, aquí se ve mucho mejor. Esta línea azul que podemos observar aquí, pues es prácticamente el RNA mensajero, que pues obviamente está siendo transportado por estas proteínas transportadoras o transbordadoras, ¿sí? Llamadas HNRP.
Entonces, lo que va a existir, pues posteriormente, es la liberación de estas proteínas transbordadoras, ¿sí? Y entonces, pues prácticamente se van a intercambiar por proteínas, ¿sí? Mensajeras, que las van a llevar, ¿sí? No, estaba lento, pero va de nuevo. En el sistema de vigilancia del exosoma. Aquí tenemos en este sistema, ¿sí? Pues prácticamente que nada va a pasar, nada de lo que es el componente nuclear se va a ir a citoplasma, excepto el RNA mensajero. Su llave de salida, ¿sí? Pues es la caperuza, pero junto con la caperuza son estas proteínas CBC, ¿ok? Y tenemos entonces este complejo formado donde encontramos RNA mensajero, proteínas, ¿sí? De unión al RNA mensajero, que son proteínas transportadoras de núcleo a citoplasma. Y conforme va entrando o va reconociendo a la proteína transportadora, se van liberando estas proteínas RNPs que estaban en el núcleo. El sistema de vigilancia no los va a dejar pasar. Lo único que permite pasar es al ARN junto con las proteínas transbordadoras, las que las van a transportar a citosol. Entonces, cuando finaliza el transporte, que es lo que estamos visualizando acá, existe un intercambio proteico. ¿De quién? Ahora, de las proteínas transbordadoras por proteínas, ¿sí? Mensajeras o ribonucleoproteínas mensajeras que se van a unir al RNA mensajero, ¿sí? Y que entonces estas pues van a permitir la unión al ribosoma, ¿sí? Es lo que pues está sucediendo prácticamente, este intercambio de proteínas, pero ahora en el citoplasma, ¿sí? ¿Queda claro? Ok. Entonces, el transporte del núcleo citoplasma, pues está dado por estas proteínas que les acabo de mencionar, que son denominadas proteínas G o pequeñas proteínas G. Las proteínas G son proteínas de transporte y se le denominan también proteínas RAN, ¿ok? Entonces, estas proteínas, ¿sí? Pues son básicamente las que se van a encargar de hacer el transporte que acabamos de mencionar hace un momento. Ya no me alcanza a explicar, bueno, ya no me alcanza el tiempo para poder explicar esta parte y lo dejamos para nuestra siguiente clase, ¿sí? Entonces, con esto finalizamos pues el día de hoy. Voy a dejar de compartir de manera Doctora, general, ¿sí? Nada más, disculpe la molestia, quisiera ver si fuera tan amable, nada más como de corroborar los temas que vienen a partir del segundo parcial y hasta donde vamos, sobre todo para tenerlos, yo ya estoy estudiando pues, pero por ahí tengo algunas dudas de dónde nos quedamos y lo que llevamos, si no sé si pudiera hacer el favor. Claro, ¿cuándo es el examen? Se supone que y bueno, lo estaba viendo el jefe de grupo Chuy, pero se supone que al parecer lo iban a hacer el martes 22, creo, o el 21. Martes 23. Aquí estoy viendo Perdón, en el calendario. Perdón, martes 23 o el lunes 22. Ok, bueno, me avisan, pero nosotros finalizamos, espero finalizar la siguiente semana con los procesos de la traducción. Y vendría replicación, transcripción, traducción y una pequeña parte que nos faltó de ver, no recuerdo ahorita en este momento, era, me parece, sobre las estructuras,
Sí, la estructura primaria, secundaria y terciaria de los ácidos nucleicos. Esa parte fue la que nos faltó en el examen anterior y las formas A, B y Z del ADN. Muchísimas gracias, doctora. De nada, hasta luego. Bueno, chicos, pues finalizamos. Por favor, lean el artículo que les envié. Con ese artículo se amplía la cuestión de prácticamente de maduración, y cómo, pero sobre todo del splicing alternativo, y cómo el splicing alternativo pues ha sido una de las maneras de poder solucionar o poder dar, sí, una solución pues a cierto tipo de enfermedades que son derivadas de cuestión genética, ¿sale? Les voy a solicitar que vayan leyendo también la parte de la traducción, porque sería el último tema que estaríamos manejando previo al examen, ¿ok? De acuerdo, doctora, muchas gracias. Perfecto, chicos, pues nos vemos. Que pasen linda noche. Bye, bye. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, Bye, gracias. bye.